Y en esta semana tú tenías que investigar cuáles eran las propiedades cuantitativas. Cuantitativas. Son diferentes a las cualitativas. Las cuantitativas, hasta su nombre lo dice, es de cantidad y las cantidades se miden. Voy a volver a tratar de explicarlo para que no exista alguna confusión. Cualitativas son cualidades y se perciben. Cuantitativas son cantidades y se miden. ¿Sale? Esa es la diferencia entre una y la otra. Estas se perciben y estas se miden. ¿Sale? Dentro de las cuantitativas vamos a dividirlas en otras dos y tenemos entonces nosotros las propiedades intensivas de la materia y las propiedades extensivas de la materia. En las extensivas, a ver si no se mezcla con la otra, espero que no vayamos confundiendo un poquito lo que estoy colocando de este lado. Las extensivas van a ser solamente 3. Y aquí las tengo. La primera es peso, masa y volumen. Estas son las propiedades extensivas de la materia. Una de las características de estas es que estas dependen de la cantidad de materia. Ve anotándolo en tus apuntes. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Y del otro lado tenemos a las propiedades intensivas. En las propiedades intensivas tenemos un poquito más. En las intensivas, que voy a colocar de este lado, voy poniendo esto aquí. Estas son las extensivas. Peso, masa y volumen. Extensivas. Peso, masa, volumen. Sí dependen de la cantidad de materia. Y del otro lado tenemos a las intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Ahorita voy a explicar un poquito esto. Vamos a ver, tenemos primero a la viscosidad. Esa es una propiedad intensiva de la materia. También tenemos aquí a la solubilidad. Ve anotándolas. Recuerda que había, en la semana pasada tenías que encontrar en una sopa de letras y en esta semana era un crucigrama. Tenemos a la densidad, temperatura. Vamos a colocarlo aquí. Y finalmente, después de la temperatura, vamos a tener a la concentración. ¿Sale? Concentración, son 5. Intensivas tenemos densidad, solubilidad, temperatura, viscosidad y concentración. ¿Sale? Estas son las 5 propiedades de la materia en cuestión de intensivas. Ahora, vamos a ver la diferencia entre las propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia y las extensivas sí. ¿Por qué las extensivas sí dependen de la cantidad de materia? Porque necesitamos medir la cantidad de materia para obtener el dato. Por ejemplo, la masa. Para poder tener la masa necesitamos medir cuánta masa hay, necesitamos saber la cantidad de materia que hay. Y si no va a ser lo mismo si yo tengo 1 kilo de masa a 5 kilos de masa. Son 2 datos diferentes. Entonces, las extensivas sí dependen porque para obtenerlas necesitamos medir la cantidad de materia que hay. Sin embargo, en las intensivas no dependen de la cantidad de materia para poderlas obtener. Por ejemplo, la densidad. En la densidad nosotros vamos a ver, por ejemplo, la madera. Si nosotros tuviéramos un lápiz de madera, la madera tiene una densidad de 0.7 comparado, por ejemplo, con el metal. Una moneda de metal, un metal, el hierro, por ejemplo, tiene una densidad de 7.8. Lo que quiere decir que este es más denso que este que está acá. Este tiene una densidad muy poquita, o sea, ni al 1 llega, tiene 0.7. Es de madera. Este lápiz tiene esa densidad. Y si yo tuviera un barco así, grandísimo, grandototototototote,
y lo aventara al mar y es de madera, no se hunde, porque la densidad de la madera de ese barco sigue siendo de 0.7, lo que quiere decir que no importa si tenemos un pedazo chiquito o un barco grandote, mientras sea de madera, va a ser la misma cantidad. Es por eso que no depende de la cantidad de materia en las intensivas, porque no me importa si es poquito o es mucho, mientras sea madera, su densidad va a ser la misma. Si yo tengo una moneda y su densidad pensemos que esto es hierro y es de 7.8 y yo lo aviento a un vaso con agua transparente para que pudiéramos observar. Si yo agregara esta moneda ahí, ¿qué le pasaría a la moneda? Pues se sumerge, porque la densidad es mayor que la del agua. La densidad del agua es de 1. Todo aquello que sea menor a 1 va a flotar, no se va a sumergir. Pero todo aquello que tenga una densidad mayor a 1, pues se va a hundir, porque el agua es de 1 y todo aquello que sea mayor a 1 va a llegar hasta el fondo del vaso. Esto es densidad, pero si hablamos de temperatura, por ejemplo, si yo tuviera que poner a hervir un vasito en un pocillo 100 mililitros de agua, y no sé, se puedan tardar 100 mililitros 15 minutos. Bueno, ya trajeron aquí mi asistente un poco lento, ya trajo el vaso. Tengo agua, la densidad del agua es de 1, y si yo le agrego una moneda, ¿qué le pasará? ¿Se hunde, flota? No sé, vamos a ver. Pues llega hasta el fondo, porque su densidad es mayor que el agua. Pero les voy a enseñar qué fuerte soy, ¿eh? ¿Qué tal? Si yo corto un lápiz, híjole, quedó muy grande, ya no voy a poderlo cortar porque está muy grande. Consigo acá. Listo. Si yo tengo este lápiz aquí, ya lo hice muy chiquito, les decía, es madera, su densidad es menor a 1, es de 0.7. Vamos a ver qué pasa, si se hunde o flota. Es madera, el agua es de 1, se supone que por ciencia, como es madera y es menor a 1, tiene que flotar, nos tiene que sumergir. Vamos a ver qué pasa con el lápiz, y efectivamente el lápiz anda aquí flotando, porque su densidad es menor. Si fuera mayor, haría lo mismo que la moneda, estaría aquí en el fondo, ¿sale? Les estaba explicando en la temperatura. En la temperatura, si yo tengo en un pocillo 100 mililitros y se puedan tardar 5 o 10 minutos en hervir, cuando llegue a la temperatura de 100 grados, va a comenzar a hervir esos 100 mililitros. Pero si pongo 100 litros de agua en una olla grandísima, obviamente se va a tardar más tiempo, pero alcanzando los 100 grados centígrados va a comenzar a hervir. Es decir, que la temperatura también es una propiedad intensiva, y que no importa si yo pongo a hervir 100 mililitros o 100 litros de agua. Cuando los dos recipientes alcancen los 100 grados centígrados, van a comenzar a hervir. A eso me refiero. Espero que haya quedado claro este tema el día de hoy. Estoy tratando de abordar tema de la semana pasada con las propiedades cualitativas, y el de esta semana es propiedades cuantitativas. Resumiendo, propiedades cualitativas son cualidades y se perciben a través de los 5 sentidos: sabor, color, textura, sonido y olor. Y de las propiedades cuantitativas son de cantidad y se miden y se dividen en extensivas, que sí dependen de la cantidad de materia, como peso, masa y volumen, y de las intensivas, que son densidad, concentración, temperatura, solubilidad y viscosidad. Esas de allá no dependen de la cantidad de materia, ¿sale? Espero que haya quedado claro esta explicación el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda mandarme tus evidencias los días viernes, y hay que mandar la información completa, ¿sale? Que tengas una bonita semana, nos estamos viendo, cuídate, usa cubreboca, gel antibacterial, y cuídate mucho tú y tu familia, ¿sale? Nos vemos.